Sean bienvenidos a una nueva cápsula de ejercicios. En esta ocasión quiero revisar con ustedes un ejercicio que tiene que ver con las componentes de un vector. Para ello les planteo la siguiente situación. Encuentren los componentes horizontales y verticales del vector con magnitud y dirección dadas. Es decir, le estoy diciendo que la magnitud del vector es 3 y que el ángulo que sostiene la dirección del vector son 300 grados. Escriba el vector, ¿cierto?, en componentes I y J, es decir, como vector unitario. A partir de ahora los invito a poner pausa al video, vea su propia resolución, su propio desarrollo y a continuación revise lo que yo voy a desarrollar ahora a continuación. Bien, vamos a suponer que usted ya hizo eso y ahora va a revisar su desarrollo. Entonces yo le comento que lo primero que yo haría aquí para ayudarle a identificar lo que está haciendo es, bueno, supongamos que eso es una recta. Tenemos aquí, ¿cierto?, una recta horizontal. Vamos a tratar de pensar que esto es como un plano cartesiano con el eje X e Y. Entonces tengo un eje vertical, que es el eje Y, un eje horizontal, que es el eje X. Si nosotros tenemos una magnitud de raíz de 3, esa es como la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. Por lo tanto, yo tengo que visualizar aquí, con ese ángulo de 300 grados, un triángulo rectángulo. Si usted observa, se hace un poco complicado, porque de hecho, si nosotros diéramos la vuelta completa, nosotros vamos a entender que iniciamos en 0 grados y cerramos en 360 grados. Esa es la vuelta completa. Por lo tanto, si yo ahora analizo que necesito solo 300 grados aproximadamente, ¿cierto? Yo parto contando desde aquí y más o menos voy a cerrar por ese lado. Por lo tanto, esto debiera representar, ¿cierto?, nuestro vector con un ángulo de, lo que estoy marcando aquí con rojo, 300 grados. Pero si yo miro ahí no hay ningún triángulo. Pero si doy otra vuelta, yo puedo visualizar aquí un triángulo. No sé qué cateto es ese, no sé qué cateto representa esta altura, por decirlo de alguna forma. No sé qué cateto representa esta distancia que es vertical, como no sé qué cateto representa esta distancia que es horizontal. Pero sí sé que la hipotenusa del triángulo rectángulo que se está generando aquí es una hipotenusa que me dice un módulo de raíz de 3. Por lo tanto, yo sí puedo encontrar, ¿cierto?, un triángulo rectángulo, pero completando al ángulo, ¿cierto?, completo de 360 grados, lo que aquí representa 300 grados que me están dando, entonces significa que usted ya razonó que aquí tengo 60 grados con el eje X. Por lo tanto, las coordenadas del vector, ¿cierto?, las componentes de mi vector, van a estar dadas aquí, en esta dirección, sentido, ¿cierto?, magnitud del vector, pero como en una coordenada de esa distancia. Por lo tanto, aquí yo tengo que pensar que desde el origen yo me estoy trasladando X lugares hacia la derecha, por lo tanto ese X ya es positivo, y me estoy trasladando Y lugares hacia abajo, por lo tanto ese Y tiene que darme negativo. Tengamos en cuenta y en consideración esas magnitudes para que podamos encontrar el punto, ¿cierto?, en coordenada cartesiana, como vector, que representa el término del vector cuya magnitud es 3 y un ángulo que lo sostiene de 300 grados, pero que forma un triángulo rectángulo de 60 interior, 60 grados como un ángulo interior. Por lo tanto, ese es nuestro triángulo rectángulo. Nosotros vamos a trabajar con este triángulo rectángulo. Eso es lo que yo necesito que ustedes observen. Aquí, donde yo tengo finalmente la magnitud del vector, el módulo del vector y tengo un ángulo. Con eso yo puedo sacar las componentes del vector, tanto horizontales como verticales, teniendo la consideración, por cierto, que una va a ser positiva, la que corresponde al eje X, y la otra va a ser negativa, la que corresponde al eje Y. Y cuando yo sepa mirarla, ¿cierto?, como una componente cartesiana, voy a poder mirarla también como una componente tipo unitario, ¿cierto?, como vector unitario. Bien, pongámonos a trabajar y aprovechamos de recordar que nuestro vector, para encontrar las componentes del vector que nos están pidiendo, como me dan la magnitud y el ángulo, yo sé entonces que
como par ordenado es el módulo del vector por la primera componente, ¿cierto? El coseno del ángulo teta con el que yo voy a trabajar y reconozca de mi triángulo rectángulo. Y la componente vertical, que corresponde como quien dice al eje Y, es el módulo del vector B por el seno de ese ángulo teta que subtiende, ¿cierto?, al triángulo rectángulo. Y por otro lado, si lo quiero escribir como vector unitario, entonces eso será el vector B por el coseno, vector B, ¿cierto?, módulo del vector B, por el coseno del ángulo teta, perdón, Y, porque lo estoy escribiendo como vector unitario, eso estoy enunciando, más B veces el vector, ¿cierto?, el módulo del vector B, por el seno del ángulo teta por J. Ahí está escrito como vector unitario y la otra como una componente, ¿cierto?, para ordenado cartesiano. Ambos representan el mismo vector. Por lo tanto, para eso nosotros nos vamos a preocupar de calcular la que tiene que ver con el eje X y la que tiene que ver con el eje Y. Entonces, dicho eso, nosotros tenemos que calcular finalmente que nuestro vector es el módulo de B lo reconozco como la raíz de 3, por el coseno de 60 grados, por el coseno de 60, no una coma. Y si lo escribimos como par ordenado, significará que la otra componente de mi vector va a ser nuevamente el módulo que me están dando del vector, que es raíz de 3, pero ahora por el seno de 60 grados, que es el ángulo interior, ¿cierto?, del triángulo que estoy mirando ahí. El que está formando además con el eje X, es el que estoy mirando. Calculamos, ¿quién es el coseno? Recuerde que coseno y seno de 60 grados son ángulos conocidos, por lo tanto no quiero calcularlos con calculadora porque eso me va a dar un valor aproximado, sino que de manera exacta, como son ángulos notables, recordemos algo de trigonometría, yo los puedo encontrar. Y usted sabrá que el coseno de 60 grados es un medio, de manera exacta, y que el seno de 60 grados es raíz de 3 medios. Por lo tanto, si nosotros vamos y reemplazamos nuestros valores, nosotros vamos a encontrar que esto es raíz de 3 por el coseno de 60 grados, que sería un medio, coma la componente Y, raíz de 3 por el seno de 60 grados, que sería raíz de 3 medios. Finalmente, si lo escribimos más reducidamente, tenemos que la primera componente del eje X va a ser raíz de 3 medios. Esta es la parte horizontal. Y recuerde que aquí era importante que nosotros nos fijáramos que usted aquí tiene que saber que la componente Y tiene que ser negativa. Por lo tanto, acá asegurémonos de recordar que esta componente debe ser negativa. Entonces aquí vamos a tener menos. Si multiplicamos acá, observe, raíz de 3 por raíz de 3, eso es simplemente 3. Y 3 partido en 2. Ahí yo tengo el resultado de mi vector, ¿estamos? Pero como escrito de manera cartesiana. Nosotros podemos escribirlo, y de hecho es la forma en que nos lo pide el ejercicio, que lo escribamos en forma de las componentes unitarias y J. Eso significa que simplemente usted va a escribir raíz de 3 medios y siempre es con el eje X, siempre es con la componente, la primera componente, menos en este caso 3 medios de J, que es la componente vertical del eje Y. Ahí nosotros hemos resuelto y respondido lo que nos decía el problema. Vamos a borrar esto para que no era como una ayuda a memoria eso. Espero que se haya comprendido y haya ayudado y usted haya llegado y concluido el mismo valor. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta luego.